Lo que no ha funcionado con los clientes es decirle, ok, cierra los ojos e imagínate caminando en el proyecto. Hoy traje de nuevo a mi ingeniero favorito, el ingeniero Clever, para que conversemos un poquito después de tantas obras y tantas remodelaciones, esos 7 errores típicos que suelen suceder y que luego son un mega dolor de cabeza para nosotros o para el cliente. Un dolor de cabeza bastante fuerte. Sí. Las inolvidables, los sótanos. Ay, Dios mío. Los sótanos son un tema bien peculiar y bien interesante porque primero son algo que todo el mundo en algún punto de su vida imaginó tener en una casa. Se lo sueña, ¿verdad? Claro, cuando uno está pequeño uno dice, cuando yo sea millonario tengo que tener una casa con sótano como en las películas. Claro, y escondo el carro y me guardo, tal. Pero el tema es que Lo que uno lo sueña, pero construir un sótano. exacto, no evalúa los costos, no evalúa las distintas dimensiones de las complicaciones que se generan a la hora de hacer un sótano. La implicación de que si quieres un sótano para vehículo es que depende mucho de qué vehículo tienes o cuál piensas tener o cómo va a girar la calle, la entrada, la salida del lugar donde está. Perfecto. O sea... Y la mayoría se olvida de la zona donde quieres hacer el sótano. Sí, porque hay lugares donde no se puede. Nivel freático, no solo donde no se puede, terreno, porque siempre le puedes conseguir una solución. Perfecto. Pero entender que conseguir esa solución es dinero. Mucho dinero. Porque ciertamente el sótano ya te implica un presupuesto enorme. Claro que sí. Cada vez que nos dicen, es que me gustaría un sótano, nosotros nos miramos y respiramos hondo y decimos, ok, tienes el presupuesto para lo que significa. Y normalmente nos dicen, ay, pero ¿qué tanto puede ser? Un piso más, siempre dicen, ¿verdad? Típico, pero no es solo un piso más, porque tienes primero que estabilizar el terreno alrededor, que es la parte más fácil, pero también es la parte más costosa o parte de lo más costoso de hacer un porque sótano. estamos hablando de muros de concreto. O sea, no es un bloque, muros de concreto. Pero incluso antes de hacer el muro tienes que estabilizar el terreno. Bueno, ¿y te acuerdas que decía, no, yo mando las maderas para que encofre? No, uno a pesar de todo hizo la recomendación de lo importante que es estabilizar el terreno antes de incluso encofrar, que normalmente se hace con un proyectado de un concreto pobre para evitar que se deslave, para evitar que se medio derrumbe. Sí, que no se venga y más con la humedad que ya el ambiente tenía por la lluvia. Es correcto. Sin embargo, al final de todo, bueno, no hicieron caso omiso a las recomendaciones. Y bueno, tuvimos una situación bastante complicada que tocó aumentar el presupuesto con una tormenta que vino también de repente. Eso también cabe no se esperaba el exceso. Sí, se esperaba el tiempo lluvioso, pero normal, pues relativo, y hubo una tormenta más fuerte, más fuerte y se vino un pedazo, una parte del pero al final, ¿cómo luchas con la naturaleza? No puede. O sea, tienes que prepararte para... Lo que te quiero decir es que el presupuesto se te puede ir de las manos, muy de la rápido. Nada, porque estás a la intemperie total y expuesto a más problemas de lo normal. No, y también entender desde el principio que hacer un sótano no es solo hacer un piso más, porque el armado que se utiliza para hacer un sótano es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver con un piso convencional. Entonces, ya esa situación tienes que entenderla de antemano. Sí, o sea, imagínalo así, tienes que crear una caja nueva, más profunda, armada, sin dañar el entorno y que sea lo suficientemente fuerte para que soporte lo que viene hacia arriba. Exactamente, armada, concreto, ahí no usas casi nunca bloques. O sea, los muros de contención son de armado con concreto, son encofrados, o sea, otro montón de cosas totalmente diferentes. Sí. Además de, bueno, instalaciones superiores y algún sistema de rebombeo. O sea, sí, son demasiados factores. Y nos ha pasado ese error ya varias veces, aunque la última vez fue
mejor pensado, mejor, se recibió mucho mejor la información. Las recomendaciones Sí. estaban más predispuestos a escuchar y aceptar recomendaciones, lo cual permitió que avanzó mucho mejor, Claro, pero avanzara un poquito mejor el eso proyecto. sucedió cuando le dimos, digamos, los ejemplos De anteriores. aquel fracaso. ¿No? Y los ejemplos anteriores donde ellos, bueno, pero si no hacemos esto va a pasar esto porque él dice, y si no hacemos aquello va a pasar aquello Sí. porque ella dice, y entonces, gracias a eso, el último salió, yo pienso que bastante bien. Sí, gracias a esa experiencia, esos fracasos no dejó de de que ser- no se logró terminar. No dejó de ser costoso, porque obviamente... Es que es inevitable. Claro que sí, pero por lo menos no tuvimos ningún tipo de De derrumbes, inconvenientes Nada. o problemas así inesperados. sí, señor. Porque hubo la preparación y la planificación. Si quieres ahorrar en la construcción, prepárate y planifica. Sí, claro o sea, que es sí. fundamental. Y es que es importante saber lo que realmente quieres. Sí. Porque la mayoría de los clientes que nos han pedido sótano en una casa, Porque después, ese es el asunto. O sea, un sótano para un edificio de apartamentos tiene mucho sentido. Necesitas aprovechar el espacio al máximo y condensar una cantidad de servicios al máximo. Pero para una vivienda donde es una sola familia o máximo 2 familias que puedan compartir ese espacio, sí. o sea, es un costo que normalmente no está realmente previsto. Exacto. Y es más el gusto del hecho de decir, O lo estoy que me, listo para... lo que me imaginé. Exacto. O sea, yo me imaginé con un sótano, me imaginé entrando al sótano y que no se me vean mis vehículos. Sí, porque la mayoría de los clientes que han querido sótano nos han dicho eso. Sí, es por tema de privacidad, de que no me vean, y les hemos planteado, pero hay otras formas de jugar Sí. con la privacidad, no tienes que invertir en ese nivel. Y No, yo quiero mi y en sótano. y en la mayoría de los casos teniendo mucho terreno. Teniendo oportunidad de... Esa es otra cosa sí. importante. Si tú tienes mucho terreno, en realidad no No te hace hace falta invertir de más. Sí. A pesar de que puedas tener o no el capital para hacerlo, no hace falta. O sea, estás utilizando recursos que pudieses aprovechar mucho mejor para otras Para cosas, cosas- otros momentos, es o incluso correcto. ahorrártelo y disfrutártelo. Eso es correcto. O sea, Entonces, pero bueno, cada quien yo pienso decide qué hace con su dinero, ¿no? Claro que sí. Pero yo pienso que antes de, digamos, hacer, por ejemplo, un sótano, imaginarte si es realmente lo que quieres o simplemente una ilusión de algo que puede ser. O más allá, porque normalmente en la experiencia nos ha dicho los clientes rara vez realmente saben y entienden lo Sí. que quieren. Sí, es verdad. Entonces, la mejor recomendación otra vez es escucha al profesional que buscaste, conversa con él, evalúen sus opciones, lo que te dice, su experiencia, y si no te termina de conectar la idea, bueno, busca otro profesional Es correcto. y vuelve a escuchar, habla con tu psicólogo, o sea, búscale vueltas a entender realmente qué es lo que quieres, porque cuando ya sabes qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, que no necesariamente están conectados, pero que son muy necesarios para hacer un buen proyecto y para lograr una buena construcción, ya sea nueva o sea remodelación, es necesario. Sí, pero últimamente, por ejemplo, lo que yo pienso que no ha funcionado mucho es, yo sé que suena incluso hasta metafísica, ¿no? Pero lo que no ha funcionado con los clientes es decirle, ok, cierra los ojos e imagínate caminando en el proyecto. Tienes los renders, viste el proyecto, lo viste en 3D, lo viste en fotorrealismo. Cierra los ojos e imagínate caminando por tu proyecto. Viviéndolo. Y entonces realmente Lo sienten. cambian y cambian cosas y dicen, si realmente no veo este separador de ambiente en este lugar, Esto no me agrada, lo esto que sí tú, me lo que agrada. tú me dijiste de que esto queda atravesado, pero yo no lo quería ver y estaba empecinado, es verdad, sí queda atravesado, yo cerré los ojos, me lo imaginé y está atravesado. Nos pasó en Cagua, Sí. en la casa esta de los 3 pisos. Sí, Que, o sea, yo quiero este mueble, yo quiero este mueble. sí, señor. Y con render y con todo, con su mueble, porque bueno, era lo que quería. Y a veces también cuando el cliente está así, de Sí. que es algo que quiere, pues, ¿por qué no complacerlo? Pero realmente el mueble no funcionaba en el ambiente, en el espacio. Era un townhouse pequeño y el mueble muy grande, entonces todo quedaba muy Queda ajustado, todo muy apretado. súper incómodo. Y él, yo quiero el mueble, casi que nos llama un día y lo compré.
Sí. Y nosotros así como que, oh, bueno, Pero, tráigalo. ¿cuál fue la respuesta automática que yo le di? Bueno, lo compraste y ahora vas a tener que venderlo. Sí, sí, y lo llevó y se sentó, lo vio y dijo, oh, no, me equivoqué. Vamos a bajar el mueble. Déjanos ayudarte, ¿sabes? Bueno, después de ahí todo funcionó, todo Sí, fluyó. después de su experiencia, él dijo como que, bueno, ok, sí. Claro, Confío en ustedes. porque es que uno estudia la antropometría, o sea, uno trata de estudiar entender o entender que el en ser el humano. espacio, todo lo que pueda funcionar en ese espacio existente. De tal manera que sea cómodo para vivir, para estar y que no te canse. Porque hay casas que tienen acabados brutales con muchos adornos muy costosos y que tú ves la casa y en primera instancia tú dices, wow, qué casa tan costosa. Súper lujo, Muy lujosa, muy bonito, todo. pero cómodo, Pero no es cómoda, ahí es la pregunta. no disfrutas el espacio No quieres estar ahí. porque suele ser muy estridente. Estimulante a nivel ya muy estresante. Entonces, esas son las partes que hay que entender porque uno a veces quiere lo mejor para uno. Claro. Eso no está en discusión. La situación radica en que puedas entender que lo que estás escogiendo es realmente lo que quieres, te vas a sentir cómodo con eso, lo vas a disfrutar y sobre todo puedes vivir un largo tiempo con eso allí en tu espacio. Exacto. Y esa es la parte importante. Que es tremendo y que, por ejemplo, cuando hay remodelaciones y nos llaman a remodelaciones y el edificio, la edificación ya tiene algunos elementos que se pueden aprovechar y por lo menos nosotros que llegamos modo, esto es un diamante en bruto, que Sí. se le puede sacar mucho beneficio a lo que ya tienes y llega la persona y dice, no, bórralo, no quiero saber nada, no, Bueno, no pero- me gusta nada. Y nosotros así como que, ya va, Es espérate. como la casa de la Mantuana, que no, o sea, a nosotros nos llaman después de una demolición Sí. donde otra decoradora, una profesional de la decoración, dice, esto tiene que ser, ¿te acuerdas cuando Concepto abierto. estaba empezando ese concepto Súper a de moda hacer? los hermanos a la obra. Sí. No, esto tiene que ser un concepto abierto y tienes que tumbar esta pared. Sin evaluar ni estudiar si eso era un muro de carga. La estructura como tal de la casa. No, eso fue. Y cuando- y no fue un desastre por poco. Porque nos llamaron. Ay, no, sí, Y- pero, y, o pero sea- porque la casa fue noble. Sí. Porque ya habían demolido. Sí, no se estaba usando, no había gente y ayudó a que no había más No hubo movimientos ni cosas. Pero que- cuando que llegamos ya afectaran. estaba empezando la grieta en la Sí. losa superior. Tuvo que Ya- correr. Sí, fue un tema complicado porque entonces, ¿cómo tú haces un refuerzo a una estructura que Que ya está, está fallando? cediendo y fallando? ¿Sí? Es decir, porque tienes que demoler para hacer una fundación de anclaje para, digamos, realizar un pórtico que es lo que va a sustituir el muro de carga que demolieron. Y en la idea inicial de la señora decoradora había un segundo piso. Sí. O sea, Nosotros decíamos, como es el segundo piso, sí, si Era- se te está cayendo sin tener nada arriba. entender el proyecto, entender lo que querían, de dónde venían, fue Sí. todo un desafío, porque nos llaman a modo de emergencia. Mira, la casa ya hay grietas, cosas, pero queremos esto. Y nos muestran unos renders. Y nosotros así como que, ¿what? Ya va, espérate, rebobinemos. Fue complicado porque recuerdo que tuvimos que hacer primero ¿cómo se llama? Un apuntalamiento transversal para poder nosotros abrir huecos y entonces realizar unas fundaciones de anclaje que no puedan ser tan profundas porque resulta que era losa de fundación. Entonces Pero tampoco se tampoco- podía debilitar esa Tampoco losa. podíamos debilitarla demasiado, pero tampoco podíamos anclarlo de la losa porque la losa no estaba calculada para recibir ningún tipo de perno. O sea, fue un tema desafío. complicado. Tuvimos que hacer eso, Realmente después un desafío. estabilizar la losa para que no fallara absolutamente más nada. Después de eso colocar, digamos, nuestras columnas, que lo tuvimos que hacer obviamente con estructura metálica para garantizar, digamos, el anclaje de manera óptima. Y el cliente así. Sí. Cada vez que Y le era un decíamos gasto- algo, ay Dios mío. y fue un gasto adicional porque obviamente Nada estaba de eso preparado. estaba contemplado. Y recuerdo que tuvimos que llevar la viga ¿te acuerdas? La metalúrgica esta, para que se le hiciera una curva para que contrarrestara el momento y la tensión que ya estaba generando la losa. Él y una colega, amiga, quien nos recomienda, no, vamos a hablar y nos lleva allí a la obra con el cliente, ingeniero civil, se pusieron los dos
¿cuánto? Como 2 noches. Sí. A calcular qué perfiles hay disponible ahorita y volver a calcular y volver a revisar y qué pernos y qué esto y qué aquello y para poder resolver todos esos dilemas. Fueron como 2 días continuos con noche y todo, dándole, consiguiendo para poderle dar presupuesto y poderle dar respuesta a lo que estaban necesitando de urgencia. Y antes de que se ha les cayera la funcionado casa. perfecto porque eso fue hace muchos años. 2013, No, más o menos. sí, Sí, más o 2013, 2014, por allí. Sí, no, creo que 2013 creo que fue. Fue en ese- Pero el punto es que luego, años después, nos llaman para que vayamos a hacer. Y yo le decía, ¿será que falló algo? Estábamos Porque nos están preocupados. llamando, porque no nos quisieron decir. Y no nos llama el mismo cliente a quien le hicimos la obra. Sino Resulta que el cliente se había ido ya y había vendido su casa y no sabíamos nada. Solo nos llaman y nos dan la dirección y nosotros decimos, ok, es la misma calle. Y cuando estamos allí, nos paramos, o sea, la señora nos guía y es el mismo portón y ¿será que pasó algo? Sí. Y nosotros le decimos, tratamos de, cuando ya evidentemente llegamos y vimos que se Que trataba todo de la estaba misma bien. casa, nosotros pensábamos que, bueno, de repente el anclaje que se había utilizado estaba empezando a fallar o qué sé yo. Y nosotros le decimos, pero sucede algo. No, pues no pasa nada. Lo que pasa es que queremos continuar con el proyecto original donde... Sí, ahí respiramos profundo. Gracias. Pero fue Estábamos preocupados. claro, sí hubo una preocupación evidente porque tú sabes que una vez que tú aceptas un proyecto, Es una responsabilidad y un de por compromiso vida, o sea, tú quieres que lo que tú haces dure prácticamente por siempre. eterno. Y que si cambia es porque los que lo usan eligen cambiarlo Exacto. o evolucionan. Sin embargo, como arquitecto, me gusta mucho buscar la manera de que el espacio pueda evolucionar con las personas sin grandes modificaciones, porque entiendo lo que significa modificar. Hemos vivido la Sí. remodelación eternamente desde que estamos en el medio trabajando. Incluso desde antes. Mis padres son constructores de toda la vida. Sí. Y nosotros en la Entendemos actualidad lo que significa. tratamos de demoler en papel. Pero mis padres, constructores fenomenales, Experimentaban. antes de que Bueno, no nosotros... existían programas, no existían muchas cosas. Ellos construían y... No, esta pared no me gusta, túmbala, vamos a hacerla de nuevo. Y es la tierra, es el Claro. trabajo, es el tiempo, Gasto. los trabajadores. Una dinámica súper complicada. Sí, Que si además ¿cómo la no? tienes que vivir día a día es aún más compleja. Es que es así. Entonces es importante que si tú vas a hacer algún tipo de demolición, analices primero lo que estás demoliendo. Sí. Bueno, en lechería nos pasó lo mismo. Demolieron, nosotros no hemos llegado, demolieron unas losas y no hacía falta demoler las losas, pero las demolieron para después rellenar Sí, a la o sea, misma altura de la losa que ya tenían, utilizando bloque de arcilla para alcanzar la altura sin necesidad. Entonces, ahí es donde es importante entender lo que vas a hacer antes de comenzar una demolición. Sí, porque ¿cuánto te implica en tiempo, en dinero, en esfuerzo demoler para volver a construir lo mismo? Sí. O sea, en serio. Apóyate en los profesionales, busca realmente respuestas. Es que es parte de lo importante, entender dónde estás parado y qué es lo que quieres realmente lograr. ¿Y qué necesitas? Antes de agarrar una mandarria, antes de agarrar un demoledor o un martillo demoledor. Sí, porque si no los errores son multiplicados. Claro, y gastas Y los de problemas. manera innecesaria también. Sí. Igual que el hecho de llegar a una casa, querer remodelarla toda, modernizarla y no prestar atención a eso invisible. Sí. Tuberías, instalaciones eléctricas, techo. Sí. Wow. Bueno, pero es que ¿Cómo nos ha pasado te varias cambia? veces que clientes remodelan su baño, por ejemplo, un caso particular, remodelan un baño, o sea, digamos, tumban cerámica y colocan porcelanato nuevo y todo bien bonito, Y la pieza espejo, nueva, piezas, tal, y de repente, mira, no sale agua en la ducha, no sale agua en el lavamanos, o tengo una fuga, Huele o huele... olor, huele horrible, Bueno, huele eso nos horrible, pasó. no sé, es reciente, eso nos pasó Uf. recién otra vez. ¿Por qué huele tan feo si eso es un baño nuevo? Ya remodelamos todo. ¿Qué remodelaron? No, se tumbó la cerámica, se tumbó el porcelanato, se puso espejo, se puso... Ajá, ¿y la tubería?
No, el albañil dijo que la tubería estaba buena. Eso estaba bien, estaba funcionando. Bueno, va a haber que romper porque eso es una tubería. Sí. Cuando rompemos resulta de que no había un sifón, sino En la que había ducha. un codo. En la ducha lo que había era un codo. Entonces se hizo un gasto. Ahí tenían la fuga, ¿te acuerdas? Ah. Que además, debajo, en la cocina, tenían una fuga, una manchita en el techo, no sé qué será esto, ¿dónde viene esa agua? Oye, lo único que hay ahí es el baño. Sí, pero ahí es donde es importante también que acepten que un profesional hace falta. Que un profesional de una u otra manera te hace falta. Porque Te va entonces, a ahorrar tiempo pero es que y dinero. el problema radica en que la mayoría de las personas creen que contratar un ingeniero o un arquitecto es un gasto. Sin entender que en la mayoría de los casos, un profesional te ayuda a ahorrar. Exacto. ¿Me Porque te va explico? a hacer todo más eficiente Vamos. y planificado. Volviendo al tema de ese baño, si hubiese estado un profesional, claro, un profesional con experiencia y con conocimiento le hubiese dicho inmediatamente, vamos a revisar las tuberías, vamos a revisar los drenajes. Automáticamente se hubiese dado cuenta, pero aquí tiene que haber un sifón, no un codo. Sí, y lo cambias antes de poner una pieza de porcelanato que te cuesta X cantidad de dinero y luego la tienes que romper. Y es que de repente, o es muy probable, ese albañil se dio cuenta del sifón, de que había un codo en un sifón, pero simplemente no dice nada porque recordemos que los albañiles, los plomeros, ellos se enfocan a lo que tú le dices que haga. Sí. Entonces, si yo le digo, no, yo quiero tumbar el porcelanato y volver a poner. Por otro lado, en la inmensa mayoría de los casos, los albañiles no saben nada de plomería. Normalmente. Entonces, ellos saben demoler y colocar las acabados, piezas, piezas, muros X. Ellos saben hacer eso. Pero en la mayoría de los casos no saben nada de plomería. O no lo entienden. O simplemente lo ven como algo, bueno, sí funciona. Porque es que funciona. Tener un codo en vez de un sifón funciona. El agua se va. Exacto. Si hay descarga de agua. Pero te genera otros problemas como el olor porque no hay sello de agua. Correcto. Te genera otros problemas como el hecho de que la fuga que estaba allí es porque el agua simplemente cuando es mucha se condensa ahí y esa unión no está hecha para que esa salida de esa agua se vaya a tiempo y fluida. Es así. Entonces es una cantidad de cosas que si el profesional no la entiende, porque los albañiles también son profesionales, Sí, son profesionales de oficio que están concentrados en su área, en lo que ellos saben hacer. Claro Y de que pronto no te va a poder claro que hay asesorar. albañiles, por ejemplo, que son muy completos y que tienen mucha experiencia. Y Pero que eso también, seguro sí te va a decir. claro, Si tú pero consigues también un personal te así, va a cobrar más. por supuesto, te va a cobrar completo. Claro, Pero porque el tu seguro te va experiencia a también decir. vale. Pues. Exacto. Pero el seguro te va a decir, mira, aquí tienes un problema y antes de que pongamos nada, Nos acaba de vamos a pasar ahorita resolverlo. de que contratamos a un albañil para que hiciera un trabajo, porque a nosotros también nos ha pasado, nosotros no somos perfectos. Sí, Para que hiciera un trabajo y justo cuando yo voy a recibirle y a ver acabado, me doy cuenta de, ya, si yo tengo aquí una llave de ducha, que es de medio. porque Estándar. arriba me está llegando 3/4. Ajá. Sí, una salida de 3/4 para colocar la ducha. ¿Por qué? O sea, ellos hicieron una ampliación justo después de la llave de la ducha, de media a 3/4 sin saber por qué. Yo le pregunto y él me dice, no, pero es que para que salga más agua. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, realmente él es albañil. No sabe. No sabe lo que su estaba experiencia haciendo. y- Tampoco preguntó. Y bueno, sí, lamentablemente yo no pude estar en ese momento específico para revisar esa parte. Pero el punto está en que hay que entender dónde estamos parados y Conocer a evaluar. tu- Y claro. Conocer a tu personal también con Sí. quien estás trabajando El- para poder emparejar allí. Es un personal lo- nuevo que no había trabajado con nosotros en estas áreas y obviamente no habíamos terminado de evaluarlo, pero bueno, ya a nosotros también nos pasa. Errores suceden. La Exacto. ventaja es que nos pasa a nosotros que podemos corregirlo de manera inmediata prácticamente porque uno ve el error y lo cambia de una vez, mira, sácame esta pieza, vamos a corregirlo, esto no puede ser. Y se le explica también al Y por al tema de profesional. responsabilidad, obviamente, eso no le impacta al cliente. A diferencia de si tú estás contratando directamente al personal. Sí, cómo no.
Porque cuando tú contratas directamente al personal que te va a hacer ese tipo de cosas, esos errores son tuyos. Entonces, como cliente te toca pagar doble y triple. Pero es que fíjate que es prácticamente normal porque no tienen el conocimiento. Hay muchos clientes que ignoran las señales de que el personal puede ser bueno o no. O porque primero no lo conocen, o ignoran las señales de una vivienda, como por ejemplo pasó en Montaña Fresca. Sí. Que es un caso totalmente opuesto a lo que estamos conversando. Se observa de inmediato al llegar que las paredes tienen humedad. Entonces, oye, aquí hay un nivel freático alto. Nosotros, por experiencia en otras obras, ahí mismo en Montaña Fresca, hemos hecho estudios de suelo, sabemos que el nivel freático allí es alto, es relativo, pero alto. Entonces se generan estas manchas en las paredes y hay pisos que tú no puedes utilizar cuando el nivel freático es alto, pero que uno tiene por conocimiento, uno lo sabe por conocimiento. Mi papá y mi mamá han trabajado granito y mármol toda la vida. Exacto. Entonces yo me crié 40 años viendo y viviendo. Yo me crié con pisos de granito, mármoles de todo tipo. Vi llegar mármoles e irse y más nunca verlos porque ya no existen más, porque se acabó la cantera. Sí, se acabó la cantera, se acabó ese tipo de mármol. Entonces uno sabe cómo funciona el mármol por experiencia. ¿Me explico? Porque lo hemos vivido, yo por ejemplo, toda la vida. Y cuando este cliente me dice, no, yo quiero poner crema de marfil porque el mármol que a mí me gusta es el crema de marfil, la recomendación automática fue, no lo haga. No le va a ayudar. No lo haga. Va a funcionar. No lo haga, no lo haga y no lo haga. Y él es el que yo quiero, es el que yo quiero, es el que yo quiero. Es el que me gusta. Bueno, entonces, en ese caso, si es el que le gusta, pues entonces vamos a hacer un sello de primer. No, eso me va a impactar. Impermeabilización. Eso me va a impactar demasiado el costo. No tengo para eso. Pero ya va. Pero sí tiene para el mármol. No, bueno, pero es que también él lo hizo con su sacrificio. Claro. Y todo, porque cuando uno se empecina en un acabado, uno se empecina en un acabado. Sí, eso también. Pero es cierto que también tienes que escuchar las recomendaciones, porque obviamente a nosotros nos conviene, económicamente hablando, que cuando vender e instalar un mármol. Vender, después de moler, volver a pegar, eso es conveniente económicamente, pero no es conveniente. No funciona. Sí no funciona económicamente, pero realmente tú haces las cosas para que queden perfectas o lo más cercano a eso y que más bien el cliente quede tan satisfecho que nunca quiera mover eso. Exacto. Que te llames solo a mantenerlo, a ponérselo hermoso. Y para nosotros es triste que después de que tú haces un acabado, el cliente te diga, ya no me gusta, ya no me gusta. Es un dolor. Entonces, era lo que iba. Como empresa puede que funcione, pero como humano, el sentir el tener esa decepción y vivir esa decepción, de verdad que... Sí. Bueno, con este cliente tocó... Es triste. Ya que no quiso poner el primer, pasó lo que nosotros le dijimos al cliente. Se manchó. La humedad empieza a salir por las grietas del mármol crema marfil, porque entendemos que el mármol crema marfil tiene sus microfisuras, microgrietas naturales del mármol, y por allí pues la humedad sube y se genera. Después de que uno coloca el mármol, pule, se coloca un cristalizante, un producto, y este producto se vuelve como un plástico, que es lo que nosotros vemos brillante en esas piedras. Claro, después de diamantar, después de pasar la tela diamantada y todo esto, el piso queda ultra liso, y luego de que queda ultra liso, entonces se aplica este producto que se llama cristalizante. Esa humedad se queda atrapada entre el cristalizante y la piedra, y visualmente tú ves unas manchitas blancuzcas por todo el piso. Y esas manchas, así vuelvas a pulir, vuelvas a cristalizar, vuelven a aparecer porque es la humedad atrapada abajo. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento que nosotros realizamos? Pulimos de nuevo, dejamos una semana de liberación para que secara. Luego de secar, colocamos un hidróleo repelente. Hicimos huecos alternos en varios lugares, o sea, pequeños agujeros con mechas de 1 milímetro más o menos, para que siempre tuviera liberación de humedad. Y luego de eso hicimos un proceso con el hidróleo repelente, luego cristalizamos, luego porcelanizamos, y de esa manera fue que paliamos. Sin embargo, el mantenimiento de ese piso tiene que ser por lo menos tiene que ser cada 8 meses más o menos lo que le hacemos. Sí. Precisamente por eso,
Pero con eso logramos mucho. Pero de repente, si él no hubiese prestado atención en la recomendación inicial, se ahorraba todo este proceso y costo, claro, porque al final indudablemente. el costo del hidróleo repelente es también igual costoso como el primer Sí. de base. Entonces, lo que no gastó al inicio lo terminó gastando al final, claro, para poder salvar pero su piso. también hubiésemos podido colocar otro tipo de mármol que era más duro, más denso, exacto. que Y no que permitía completamente. la liberación de la humedad de esa forma. Porque ¿qué hubiese pasado? Pues, si, por ejemplo, tú colocas un mármol blanco Carrara, que es denso, duro, la humedad sube, pero se mantiene, se hace una mancha que oscurece el mármol y luego vuelve, y más bien Es como un dibujo. tienes un piso que es dinámico, porque la humedad va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando, pero no te daña el mármol ni te daña el cristalizante, que esta es la parte importante. Porque si te daña el cristalizante, tienes que volver a pulir, tienes que volver a diamantar, Tienes que hacer el proceso completo, no puedes simplemente renovar cristalizantes. Y sabes que vas a perder el material y vas a perder el trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, ojo, nosotros pudimos haberle dicho a él simplemente, bueno, y nosotros le hicimos recomendación, ahora toca hacerle mantenimiento cada 3 meses y ya, y nosotros ganar más. Pero no es justo. Nosotros no trabajamos de esa manera, pues claro. Y al final logramos extender un poquito más el periodo entre mantenimientos y que los costos le bajaran al sí, cliente. Que no le impactara tanto, pero González fue duro. Sí, cómo no, claro que fue duro, fue complejo y complicado. Bastante. Sí, igual que con él mismo también nos tocó en las paredes, en la parte baja de las paredes, realizar, digamos, unas ranuras para evitar que la humedad subiera y dañara las pinturas en esa misma casa. Sí, esa casa tuvo sus Sí. detalles por el agua. Pero, Lo que pasa es que el agua es compleja y si no la entiendes cómo afecta la edificación, te va a traer muchos dolores de cabeza. Muchos. Bueno, en Maracay en general el nivel freático es un tema complicado que si lo sabes manejar te va a funcionar. Y si te vas a TikTok hay 3000 soluciones para acabar con el nivel freático. Pero no todas son realmente. En estos días vi un video que el señor muestra con un dibujito cómo ranurar toda la parte de abajo, romper todo abajo y que quedara un hueco para que la humedad no subiera hasta arriba. Yo decía, wow, qué solución tan viable. Tan interesante ahí, generar un huequito, un vacío. Ay, ¿qué haces con el hueco después? No tienes rodapié, No. Tienes un vacío, tienes un nicho. No, chicos, o sea, hay otras soluciones que claro, siempre es que por eso no todo lo que vas a ver en redes sociales realmente te va a ayudar. Pero te sirve de referencia y puedes preguntarle a cualquier profesional que conozcas de, mira, ¿tú qué opinas de esto? Y bueno, puede claro que también hay ideas fenomenales en TikTok. Sí, por eso. O sea, siempre busca una segunda opinión de eso que viste porque puede que consigas la solución ideal para ti. Indagar es importante. O sea, investigar es muy importante. ¿Te acuerdas otro tema de no arreglar las instalaciones eléctricas en la casa de la Soledad? Oh, sí. Fue todo un desafío para buscar una palabra interesante. Sí. Fue un reto. Eso fue un reto porque la casa de 40, 50 años más o menos, y tenía instalaciones de esa época. Funcionaban, sí, claro que funcionaban. Es importante entender que cuando una casa tiene instalaciones viejas, ahí entra lo que, como diría un programador, si funciona, no lo toques. Porque cuando tú empiezas a tocar esas instalaciones viejas, tienes que entender que va a empezar a fallar. Y que te va a tocar renovar todo. Por supuesto, porque, bueno, para empezar, si la tubería es de agua galvanizada, eso está oxidado. Entonces, tú volver a hacerle rosca, no es que no se pueda, pero, compadre. Entonces, recomendación básica para ese tipo de errores es, si vas a remodelar una casa, o sea, si compraste una casa pensando en remodelar, no te mudes. Ajústala, renueva las instalaciones, invierte, pero ya o si ya estás viviendo 20. en esa casa, tienes que entender que una vez que empieces a remodelar, cambia las instalaciones. Sí. Asume el costo. Asúmelo. Si no lo hagas todavía, no empieces tu remodelación hasta que tengas para hacer el cambio. Porque no haces nada te vas haciendo a liberar. acabado, poniendo porcelanato, poniendo esto, poniendo aquello, todo bello, todo hermoso, pero dentro de las instalaciones o las tuberías
son un caos que en cualquier momento te van a Es una empezar bomba de a tiempo. generar. Es una bomba de Total. tiempo. Entonces, lamentablemente, empieza por cambiar tus instalaciones, por lo menos las de agua. Si la tubería es galvanizada, cámbiala. Si vas a modificar, si no vas a tocar la casa y está funcionando como los programadores, Sí, no lo toques. Vive y disfrútala. Pero si la va a remodelar, si le va a colocar un acabado encima, cambie la tubería. Eso le va a garantizar, o mejor dicho, le va a quitar dolores de cabeza futuros. En el futuro. Igual pasa con la electricidad. Si es un cable que tiene más de 25 años y usted empieza a darle más carga y más carga y más carga, porque ahora yo quiero ojo de buey por aquí, quiero más aire acondicionado. Cuando esa casa se hizo, no estaba hecha para esa cantidad de aire acondicionado, no estaba hecha para esa cantidad de ojo de buey, de spot, de reflectores, de no sé qué. De cintas LED, del televisor. Entonces, haga su estudio, contrate un electricista, un profesional del área, que revise, que estudie y que le haga la recomendación, pero cambie sus instalaciones antes de hacer un acabado que le genere un gasto para después tumbarlo y volver a comenzar de nuevo. Y Sí, los remates todo el mundo los odia, así que sí, es horrible. evítenlos. Pero es que eso pasa como, por ejemplo, estas construcciones que nos ha tocado, que hacen todos los acabados y nos contratan, quiero un drywall así asado y sancochado, y uno dice, ajá, fino, perfecto, y ya hizo la impermeabilización. No, pero ¿qué tiene que ver la impermeabilización con el drywall? Bueno, te explico. Nos ha pasado ya N cantidad de veces. Si hacemos el drywall sin que tú impermeabilices y tienes una filtración, se va a dañar el drywall y después me vas a llamar para decirme, mira, repárame el drywall y yo te voy a volver a cobrar. Y los clientes, eso no filtra, pero estamos en verano, ¿cómo sabes que no filtra? Eso no filtra. Nos pasó, se hizo todo el drywall, una belleza de techo, perfecto, porque estábamos en tiempo de verano, no había ningún tipo de filtración. Todo fluyó bonito, rapidito, fino. Viene el tiempo de lluvia y lamentablemente el techo parecía una coladera. Y se vino abajo todo. Se mojó todo ese drywall. Ay, no, eso fue Todo. Y tuvo que no solo volver a gastar el drywall, sino que tuvo que impermeabilizar. Y bueno, obviamente tuvo que desmontar, volver a montar. O sea, es un desastre. Es un desastre, entonces acepten las recomendaciones. Sí, no. Bueno, no pierden nada, en serio. Bueno, y ese cliente, ya de años, siempre nos dice, lo primero que pide ahora es, revísenme el techo, por favor. Vamos a sellarlo. Los negocios, nosotros nos llama de inmediato, mira, revísame el techo. No, si está bueno la impermeabilización. No, impermeabilízalo. Por lo menos vamos a renovar la pintura. Vamos a colocarle pintura elastomérica, sí. Sí. Pero esa también es bueno porque aprendió de sus errores y ahorita es un cliente fenomenal. Sí, realmente los clientes que se han quedado con nosotros han aprendido con nosotros. Claro. Y por eso es que siempre recordamos el hecho de cásate con un contratista. Si construyes mucho, si haces mucho, bueno, entonces consigue los profesionales. Exacto. Que genera un conecten equipo contigo. Ojo, por ejemplo, también tenemos clientes que él tiene su equipo de construcción, pero siempre nos contrata es por la asesoría, para que hagamos las recomendaciones y para que, digamos, hagamos la primera lideremos revisión, el supervisión. proyecto, sí, y generemos una supervisión. Pero normalmente nos contrata, mira, hazme el proyecto completo, por dónde va a pasar la tubería, cómo va a funcionar la tubería, cómo esto, cómo vas a meter la electricidad, las lámparas, todo, pam. Y nosotros nos encargamos luego de hablar con su equipo de construcción, porque también hacemos ese servicio, y le explicamos, mira, esto lo vamos a hacer así, asado, sancochado, de tal manera, por aquí vas a pasar la tubería, por esto, por esto, por esto. Y también aceptamos las recomendaciones del mismo equipo, y no, buscando la mejor manera que economice y que funcione. Que al final trabajar en equipo multidisciplinario y del cliente con el propio y con todos funciona, porque genera grandes resultados, porque cada quien tiene una perspectiva diferente y de pronto una idea más interesante o más eficiente en el momento y en ese contexto, porque no todos los contextos son iguales. O la suma de todas esas ideas o todos esos pensamientos. Entonces, una pregunta así. Tú viniste hoy a broncearte, ¿verdad? Yo creo que por hoy vamos a cerrar ya porque ya no soporto este sol.
No, bueno, pero sí Para cerrar la idea. cerrar, yo pienso que es importante que tratemos de entender dónde estamos parados en los proyectos, en nuestro espacio, en el ambiente, entender dónde está ubicada tu construcción, porque todas las construcciones tienen pros y contras, Sea tienen de cero. beneficios y tienen consecuencias por el simple hecho de dónde está ubicado. El O sea, contexto te va a afectar mucho. Entonces, estúdialo. Y si no sabes cómo estudiarlo, pues consigue los profesionales que te puedan ayudar sí, a sobre todo analizarlo. profesionales que les gusta llevar sol. Sí, te ayuda. No, No, bueno, pero de verdad, muchísimas gracias por esta... me lanzo para la piscina y aprovecho. Sí, Me refresco. sí, yo creo, ¿viste? Toca. ¿verdad? Ahorita, aquí nos quitamos los micrófonos. Una piscinada no cuesta nada, ¿verdad? Y traemos los chores. Bueno, cabe la recomendación. Recuerden que esto es parte de Casa Enjoy. Tenemos el área de piscina para todo tipo de eventos. También tenemos el salón Vintage, que es un salón fenomenal. Recuerden, Casa Enjoy en Instagram. Por ahí pueden ver de todo. Sí, pueden entender un poquito más y conocer mejor estos lugares También fabulosos. los acabados que nosotros hacemos, porque por esto es supuesto. construido por nosotros mismos. Esto es parte de nuestra trayectoria. Correcto, sí, señor. Muchas veces cae como parte de nuestro catálogo presencial. Sí, publicidad en vivo. Correcto. De verdad, muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. Un gusto. Me encanta hablar contigo. Al final siempre fluye súper bien y todos los recuerdos de todo lo que hacemos sale facilito. Los tenemos aquí en la mente. Así es. Bueno, Gracias. pero gracias por escuchar, gracias por ver y estamos aquí para escuchar, para atender y para apoyar, porque es lo que más nos gusta. Siempre a su orden. Bye, nos vemos en la próxima.